Bien, buenos días, muchachos, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Me escuchan bien ahí? Muchas gracias. Bien, bueno, mi charla de hoy, Geotecnia, Medicina de la Ingeniería, me parece un tema interesante, sobre todo cuando está uno iniciando la carrera, cuando está uno la carrera como profesional y terminando la carrera como estudiante. Y de las interrogantes que se hace uno como estudiante, porque yo lo recuerdo, planteé tres y quisiera como hacerlo interactivo con ustedes. Estoy seguro que cuando ustedes empiezan con la carrera, se preguntan esto: ¿qué espera de la carrera de ingeniería civil? Uno, como estudiante, ¿verdad? Otra pregunta muy típica cuando uno ya va avanzando en la carrera es: ¿en qué rama voy a trabajar? Porque la ingeniería civil tiene distintas ramas. Puede ser el área de la geotecnia, el área ambiental, el área de construcción, el área de transportes, el área de aguas, ¿verdad? Tenemos muchas alternativas. Entonces esa es una pregunta también que estoy seguro que más de uno de ustedes se va haciendo y que pues lastimosamente no siempre termina uno trabajando en el área que más le atrae, sino que termina trabajando en lo que haya de trabajo, porque es nuestra realidad de mercado. Y bueno, otra pregunta que también se hacen es: ¿cuánto voy a ganar? ¿Verdad? Sin embargo, creo que estas sí no se las voy a poder contestar hoy, porque también eso dependerá mucho de las condiciones de mercado. Sin embargo, siempre me ha llamado mucho la atención que uno muchas veces se pregunta qué es lo que espero de la ingeniería y no qué es lo que la ingeniería espera de mí. Y creo que ese es un cambio que tenemos que hacer muchos, y sobre todo pasa cuando uno va al doctor. Y por eso es que el tema de la medicina me parece una analogía muy interesante, que es la que les quería pues comentar hoy. Cuando uno está enfermo y va a visitar al doctor, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que uno espera? Y casi que probablemente estoy hablando de algo muy lógico, porque todos aquí en nuestro país y en nuestra cultura latinoamericana, la realidad es que creemos que somos doctores. ¿Por qué? Porque si a alguien le duele la cabeza y resulta que al amigo también le duele la cabeza, le receta las mismas pastillas. No importa si él tiene o no tiene el mismo dolor de cabeza, y él se las toma. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros muchas veces internamente creemos que somos médicos, y la realidad es que cuando uno llega a un doctor, uno lo que espera, lo que ustedes esperan cuando visitan a un doctor: que los analice, que los diagnostique, que les dé una receta, si es que es una enfermedad sencilla. Si es que es algo más avanzado, pues de pronto que pueda investigar un poco, que le haga exámenes, pero que llegue a un diagnóstico correcto para que usted se pueda curar. Eso es lo que uno espera, eso es lo más normal. Todos lo esperamos, sin embargo muchas veces no nos lo preguntamos. Casi quedamos por un hecho que el médico sabe, casi quedamos por un hecho que el médico va a dar un buen diagnóstico. Eso es lo que nosotros esperamos de la medicina. Y yo quiero demostrar como muchas veces eso es lo que la ingeniería espera de ustedes. Pero ¿estamos preparados para eso o no lo estamos? Entonces la charla, que no es muy larga, no voy a robar mucho tiempo, habla un poquito de las expectativas que hay entre la ingeniería y la medicina, porque es una analogía muy interesante. También voy a hablar un poquito de cómo se va a atender un paciente, cuáles son los pasos, condiciones, exámenes, diagnóstico, solución. Vamos a hablar un poquito de las metodologías de investigación, algunos casos reales y ejemplos que tenemos. Entonces, voy a ir mostrando. Imaginémonos estemos todavía creyendo que somos doctores. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el médico ve al paciente, ¿de acuerdo? Cuando el médico ve al paciente, lo analiza. Pueden pasar varias cosas. Puede pasar que el caso sea un caso muy evidente, casi que no tenga duda de que hay, o puede que sea un caso de pronto complejo, pero al final, en la mayoría de los casos, por lo menos, el médico propone exámenes, propone algún examen. Él sabe cuál examen, uno no sabe, uno tendrá una idea de pronto, o cuando le han pasado muchas cosas, pues empieza a tener una idea,
¿verdad? Entonces alguien propone un examen y ve un tobillo quebrado, o un peroné en este caso, y no es que yo sea médico, ni que conozca el tema. Bueno, el tema sí conozco porque esta es mía, entonces me tocó pues vivir este tema, y entonces por supuesto que donde llega la radiografía y ve eso y me la enseña, y yo de momento y no veo nada porque no soy experto en el tema, pero ya cuando él me muestra, como les acabo de mostrar, casi que no hay ninguna duda de por dónde va la cosa, ¿verdad? Y efectivamente, después de eso el médico interpreta, por supuesto, elabora un diagnóstico, propone una solución, ejecuta la solución, ¿verdad? Y pues la historia termina casi que aquí, ¿verdad? Donde estoy, bueno, no, por supuesto sigue una valoración, seguimiento, y ya cuando uno supera esa etapa, bueno, se cumplió ese ciclo. Ahora, ese es un caso, pero voy a contarles otro caso. Con el mismo procedimiento, médico ve al paciente, caso evidente, de pronto no tan evidente, llega con un dolor de estómago, puede ser algo muy sencillo, puede ser algo de pronto complejo. Entonces, por supuesto que sigue su procedimiento lógico, propone hacer exámenes, tecnología de punta, ultrasonido, con el último equipo, normas ISO, técnicos experimentados en el tema, ¿verdad? Y cuando salen los resultados, el médico interpreta y se da cuenta de que hay una piedra en la vesícula, en el ultrasonido. Entonces casi que es como evidente ya con el resultado qué es lo que está pasando. Sin embargo, aquí es donde se pone un poco interesante cuando viene el diagnóstico y el médico dice que no, el profesional dice que no es, que sí hay una piedra en la vesícula, evidente, pero que ese no es el problema. El problema es que el paciente tiene un problema de apendicitis, y el apendicitis, y estoy seguro que algunos conocerán y otros no tienen por qué conocerlo, es una condición que hay que atenderla de forma inmediata. La piedra en la vesícula puede aguantar un poco, días, semanas, meses tal vez, pero la apendicitis no, se convierte en una peritonitis y hay un riesgo de muerte. Entonces el médico ve un resultado que en cierta manera lo sesga, pero él es el profesional que interpreta, y en ese momento toma la decisión de no operar la vesícula, sino más bien operar el apendicitis, y el paciente se salva, ¿verdad? Y por supuesto después se opera al tiempo la vesícula y sale de los dos problemas. Y de esto conozco porque el paciente soy yo. Entonces, pues entenderán que de esto me ha dado una línea de entendimiento que es la que quiero contarles. Entonces, de todos estos pasos, quisiera mencionar y enfocarme en estos, en temas de proponer exámenes. También quiero hablar de lo que es elaborar el diagnóstico, proponer una solución y ejecutar una solución. Creo que estos puntos son medulares y también muy interesantes. Y para esto creo que es importante que nosotros empecemos a pensar como médicos, porque eso es lo que espera la ingeniería de nosotros. Cuando hablamos todavía en el campo de la medicina, me tomé el atrevimiento, sin ser médico por supuesto, de dividir la investigación en dos tipos, porque la quiero relacionar mucho con la ingeniería, metodologías directas y metodologías indirectas. Cuando yo hablo de metodologías directas, yo interpreto algo como lo que yo puedo palpar.
Yo puedo hacer un examen de sangre, un examen de orina, una biopsia, los exámenes de COVID, punción lumbar, topografías de ojo. Hay un montón de exámenes. Probablemente hay un listado enorme de exámenes médicos que son metodologías directas, o sea, metodologías donde uno va y extrae la muestra, y cuando extrae la muestra la puede utilizar para lo que quiera, palparla, llevarla a un laboratorio, hacerle el tipo de examen que quiera, ¿de acuerdo? Pero la ve, la muestra, la ve, si quiere la huele, si quiere ver el color, puede ver muchas cosas, puede usar mucho los sentidos que tenemos para interpretarla, pero también existe mucho, y quizás las más utilizadas son las metodologías indirectas. Por ejemplo, la radiografía, la resonancia magnética, los métodos eléctricos, el ultrasonido. Pues conocerán de esto, no son expertos, ni yo tampoco, pero sí hay una realidad. Este tipo de metodologías, uno no puede palpar la muestra, uno puede interpretar según un resultado, según la experiencia. Tiene que ver mucho con el que aplica la prueba, pero lo que es un hecho es que en muchos de los casos se puede usar una u otra o la suma de ambas para poder dar un buen diagnóstico. Entonces, esta estrategia de utilizar metodologías directas y utilizar metodologías indirectas para llegar a un diagnóstico es una guía muy importante, porque nos ayuda a realmente llegar a visualizar el problema de una manera técnica. Pasémonos al área de la ingeniería, y en especial de la ingeniería geotécnica. Si yo hago la misma división de metodologías directas e indirectas, entonces puedo mencionar estas, por mencionar algunas, porque realmente hay más. La geología regional, las perforaciones, pueden ser SPT, CPT, distintas perforaciones en roca por el método de rotación, calicatas, fotografía aérea, ensayos de laboratorio, topografía. Y si hablamos un poco de las metodologías indirectas, tenemos los métodos sísmicos, métodos eléctricos, métodos gravimétricos, métodos magnéticos, monitoreo. Probablemente ustedes hayan escuchado de esto. Bueno, yo esperaría que hayan escuchado de esto. Pero la realidad es que cuando vuelvo a la analogía de la medicina, yo no esperaría que un médico en algún momento haya escuchado del examen de sangre o haya escuchado de la radiografía. Yo no espero eso, y estoy seguro que ustedes tampoco. Ustedes esperan que él sepa interpretar una radiografía, pero así, al detalle. Cuando uno está con el pie ahí, créanme que uno no quiere que el médico se la juegue en nada. Usted espera que él interprete eso, ¿de acuerdo? Usted espera el experto que venga y le diga: con el ultrasonido vi esto, pero mi experiencia profesional me dice esto otro, y que le resuelva el problema. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen ellos para realmente interpretar esto? Tienen que saber, tienen que estudiar, tienen que conocer las ventajas y desventajas de cada metodología. Con un ultrasonido probablemente no se hubiera dado cuenta a dónde estaba la fractura del peroné. Con una radiografía probablemente no se hubiera dado cuenta el tema de la vesícula y menos del apéndice. Pero nosotros asumimos que eso es así de sencillo, porque usted va al médico y usted espera que él sepa. Bueno, cuando a nosotros vienen los clientes, nuestros pacientes, sean empresas, el gobierno o un caso cualquiera como varios que voy a mostrar, lo que esperan es que ustedes sepan y sepan interpretar. Y si hoy en día mi idea es decirles: ustedes deben saber qué es esto y cómo interpretarlo, lo que quiero dejarles es la idea de que si no lo saben y no manejan este tema, es como cuando usted llega a un médico y él no tiene una idea de cómo va a interpretar un examen de sangre, o no sabe cuál prueba va a pedir. ¿O qué hacemos? Pedimos un default. Usted va del médico y le dice: bueno, no
sé, lo veo más o menos, pero tome, aquí está el listado, vaya, hágase todas estas pruebas. Eso no pasa, ni debe pasar. Usted se va a ir a hacer las pruebas que realmente usted necesite. Bueno, aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos que recomendar las pruebas que realmente se necesitan, las que el profesional considera que se necesitan, no un default de pruebas que viene en un cartel, ahí a ver qué, y mucho menos llegar usted donde el médico a decirle, vea doctor, la verdad es que yo tengo esto y quisiera que usted me haga una radiografía, me haga un ultrasonido y también me haga un examen de sangre, ¿verdad? Donde pueda medirme si hay un problema de colesterol o un problema de ácido úrico o cualquiera de esos. Usted no le dice al médico qué es lo que usted quiere. Entonces aquí no debe pasar que a ustedes les digan cuáles son las pruebas que quieren, y eso pasa. A veces hay clientes que creen que saben y son los que piden las pruebas sin saber exactamente las pruebas, pero el problema no es ese. El problema es cuando ustedes tampoco saben. Entonces, ni sabe el cliente ni sabe usted, pero hay un problema. Y esa brecha nos está costando mucho. Nos está costando mucho y es un tema de conciencia profesional. ¿De acuerdo? No tenemos que saber todo. Los médicos no saben todo. Hay un médico general, un especialista en cardiología, ¿verdad? Hay otro especialista en ojos, pulmones, etc. Bueno, aquí pasa igual. Aquí hay profesionales en cada área. Hay técnicos muy buenos, pero no son los médicos. Hay médicos generales muy buenos que refieren al paciente con el especialista. El médico general no pretende resolver un problema de cardiología. Sin embargo, aquí pasa que el ingeniero que no es especialista en un área pretende resolver un problema en el que no es especialista, poniéndose ahí a estudiar o sacando los cuadernos o viendo qué libro o alguna cosa así. Bueno, pónganse en el lugar de usted paciente esperando que el médico se ponga a investigar en sus libros cómo resolver su problema en lugar de referenciarlo a un especialista. Entonces, estas analogías son importantes porque realmente nos hacen entender la importancia, y en este caso estoy hablando de la investigación, que es como la primera etapa, ¿de acuerdo? Si no está clara la investigación, pues por supuesto que ya de ahí en adelante, cuando yo haga mi suma de resultados y posterior a eso haga mi modelo geotécnico, que es lo mismo que mi diagnóstico, y a partir del diagnóstico o el modelo geotécnico yo voy a plantear una solución. Si yo tengo un mal diagnóstico, la operación es la equivocada. Si tengo un modelo geotécnico mal, mi solución va a ser una solución equivocada. Y por supuesto que aquí de pronto no siempre estamos hablando de vidas, pero a veces sí. Lo que sí estamos hablando es de dinero, de plata, de una reputación, de una carrera, de un esfuerzo que ustedes han hecho a lo largo del tiempo y que es importante que lo puedan manejar. Entonces, no sé si está claro este tema de investigación, pero por aquello que no, les voy a hacer un resumen, ahí como por si alguno de esos no lo conocen. Es importante tener una idea. Entonces, a grosso modo, cuando estamos hablando de uno de los primeros pasos, la geología, ¿verdad? Que es básicamente la física que estudia los materiales que componen la estructura terrestre, así como los minerales, procesos relacionados con ellos. Bueno, siempre hay dos geologías importantes de analizarlas. No es que pretendamos ser geólogos, porque los geólogos tienen también su especialidad, su rama, su carrera, etcétera, pero a nosotros nos sirve mucho. Nos sirve mucho, sobre todo cuando se analiza una geología regional y una geología local. La geología regional pues analiza grandes áreas, es donde yo puedo llegar y ver un mapa y decir, mira qué interesante, este punto está fuera de una zona de un gran deslizamiento. Claro, a gran escala me da una idea. También puedo tener la geología local, ¿verdad? Donde ya voy al sitio y analizo las condiciones particulares de lo que me interesa, si hay algún fracturamiento, si hay algún tema de agua, si cualquier tema mineralógico que me interese, pues ahí lo analizo. Ese es a grosso modo, ¿de acuerdo? Luego de eso tenemos una metodología muy práctica, muy sencilla, que
que son las calicatas. Y yo, estas me gustan mucho, primero que nada porque son muy baratas, entonces al cliente le gusta hacerlas, ¿verdad? El problema no es ese, el problema es que como todo tiene ventajas y desventajas y yo debo conocerlas. Entonces, la principal ventaja de una calicata es que se observa de forma directa. O sea, una calicata es así de sencilla, es simplemente llegar y hacer una, a ver, es simplemente llegar y hacer una excavación, ¿verdad? Es hacer una excavación, puede ser con pico, con pala, con un bajo, con lo que usted quiera, pero cuando usted hace una excavación, de forma inmediata usted ya puede ver un perfil, ya puede ver algo, ya puede describir, ver qué pasó, y esto es barato de hacerlo, ¿verdad? Lo que pasa es que por supuesto que tiene una gran desventaja, no alcanza una gran profundidad. Yo no voy a resolver una calicata con un problema de 10 metros de profundidad porque no llego. Podría resolver 2-3 metros. ¿Dónde me sirve? De donde yo sé que mi problema es un problema superficial. Cuando hablamos del SPT, metodología realmente bastante conocida. Bueno, esta metodología permite conocer la consistencia del suelo, extraer las muestras. Podría decirles que dentro de las principales ventajas es que uno puede obtener un dato directo con los golpes en sitio y ya tiene una idea de qué hay, aunque no sepa todavía exactamente qué muestra se tiene, pero sí se tiene una idea. Se va golpeando, se extrae la muestra y se lleva al laboratorio y se analiza. Tiene la desventaja de que no puede atravesar estratos rocosos, tiene la desventaja de que saca una muestra a golpes, entonces la saca alterada, ¿verdad? Y bueno, en algunos casos los accesos no son del todo muy sencillos, pero tal vez no voy a entrar mucho en detalle con los temas de SPT. Lo que sí es importante mencionar es que a mí me pueden dar un mayor alcance en profundidad y podríamos llegar mucho más profundo, ¿verdad? 10, 15, 20 metros o más si quisiéramos, y tenemos una percepción clara de los resultados del suelo, y la muestra se extrae, se lleva al laboratorio y se analiza con las pruebas que el especialista determine que se necesitan, que muchas veces cometemos el error de tener un default. La prueba llega al laboratorio y entonces todo el mundo saca humedades, pesos unitarios, cohesiones, ángulo de fricción, cuando se puede. Ahí ángulo de fricción es un poco más difícil, y al final uno les pregunta ¿para qué humedades? Y no saben para qué humedades. ¿Se ocupaba la humedad para algo? Parece que es una prueba muy fácil y muy barata, eso sí es cierto, y no cuesta nada hacerla, pero ¿para qué nos ponemos a hacer pruebas que no ocupamos? Y otras que de pronto sí ocupábamos. De pronto me interesa más hacer 2 cohesiones que una cohesión y una humedad, porque me interesa más ese dato. En esa parte fallamos. En esa parte fallamos y es muy importante que haya mucha conciencia en el tipo de examen que se pide. Y si lo visualizan desde el punto de vista de la medicina, les va a quedar muy lógico entenderlo. Bien, la perforación a rotación es otro tipo de investigación, también puntual, igual que el SPT es puntual, no es un área, sino es puntual. Y la perforación a rotación lo que hace es que extrae la roca, o sea, llega más allá de donde el SPT pudo llegar. Entonces, con el SPT yo muestro suelo, con la rotación yo puedo mostrar la roca, puedo tener testigos o las muestras, no se generan alteraciones importantes, pero sí, como el proceso de perforación usualmente es con agua, se lavan las muestras de suelo, las cuales en el fondo tampoco me interesan tanto porque ya las saqué con el SPT. Entonces siempre son metodologías que se usan juntas, ¿de acuerdo? Y tienen, obviamente, si pueden ver el tipo de equipos, un poquito de más incomodidad de meter ese equipo en cualquier lado, porque así como llegar y con ese equipo y meterlo en el patio de una casa no siempre se puede, ¿verdad? Entonces se tiene esa limitación, pero bueno, a veces toca hacerlo. Algunos equipos son equipos pequeños, entonces con los equipos se logra hacer una investigación en lugares incómodos, ya sea en lugares en el agua, carreteras o donde uno quiera. Realmente es importante. Ahora, si hablamos un poquito de las metodologías indirectas, que de pronto son un poquito las menos conocidas, las metodologías indirectas, en especial las de refracción sísmica, son metodologías que utilizan la forma de la onda
Entonces, cuando hay un sismo, usualmente, cuando hay un sismo se generan ondas, donde aproximadamente un 70% de las ondas son superficiales, ¿verdad? Ese tipo de onda no es dañina, que es la onda P o la onda S. Esas que son en una forma de compresión o en una forma de gusano, ese tipo de onda no es una onda tan dañina. La onda que realmente es más dañina y es la que llega a generar un problema son las ondas Love y las ondas Rayleigh, que depende de la forma, que esa sí se mueve como una serpiente. Realmente la onda S es la onda que genera un cizallamiento de corte, por lo tanto no avanza en el agua, ¿verdad? En cambio la onda Rayleigh o la onda Love sí son ondas más de impacto, más de golpe, y esas son las que realmente llegan a dañar. Pero bueno, cuando hablamos de la refracción sísmica, que es una de las metodologías, ¿cómo trabaja la refracción sísmica? Bien, primero que nada lo que hace es que pone una serie de geófonos ahí y manda un disparo con una dinamita o con un golpe, con un martillo, con lo que usted pueda, y esa onda va a usar la ley de Snell para refractar. Entonces uno va a poder tomar el tiempo de arribo a cada uno de los geófonos, y conociendo la distancia yo podría tener una velocidad, ¿verdad? Distancia y tiempo me da velocidad. Entonces yo con la velocidad puedo de cierta manera interpretar, porque la velocidad de onda me dice, si la velocidad es muy alta, quiere decir que la onda viajó muy rápido. Si viajó muy rápido es porque el medio es muy denso. Si el medio es muy denso, podemos decir que es bueno. Si la onda es muy lenta, quiere decir que el medio no es tan denso, y si el medio no es tan denso, pues entonces yo puedo decir que de cierta manera el medio no es tan bueno, ¿verdad? Pero por supuesto que yo no palpo la muestra, no la veo, interpreto los resultados, pero esa interpretación muchas veces puede ser engañosa, porque depende de la teoría, puede asumir ciertas cosas, como la ley de Snell, que es la ley de la refracción, y lo que hace es que asume que siempre hay capas abajo más consistentes. O sea que si uno se encuentra un lente blando entre capa y capa, la refracción sísmica no la detecta, lo cual es un problema, porque estamos investigando y yo no sé si debajo de una capa dura hay una capa suave. Con la refracción sísmica no voy a detectar eso, ¿de acuerdo? Otro tema importante es cuando hay agua, ¿verdad? Porque el agua refracta. Entonces también ese es otro tema importante. ¿Qué obtengo yo de la refracción sísmica? Pues un perfil. Un perfil. Obviamente, para poder tener un perfil, necesito tener topografía. No le he mencionado, la topografía es súper importante, ¿verdad? Es la investigación de la superficie, obviamente, y nos interesa para conocer pendientes, pero además de las pendientes me ayudan a dar mi modelo. Vean que aquí yo no sé qué material es esto. Y en la refracción sísmica podré interpretar qué material es, pero no tengo una idea exacta. Siempre es importante la metodología indirecta, correlacionarla con la metodología directa, ¿de acuerdo? Esto siempre es importante porque me va a ayudar a calibrar mi modelo. Cuando cambiemos de metodología, se parece mucho la metodología más W, ¿verdad? Que es el Multi-Channel Surface Wave. ¿Qué es lo que utiliza? Simplemente otro tipo de onda. Mismo concepto. ¿Qué ventaja tiene la metodología más W? Bueno, que esta sí puede detectar lentes blandos sobre lentes duros, lentes blandos abajo, pero no puede mapear rocas. La onda no atraviesa la roca. Entonces, con la refracción sísmica puedo ver la roca y puedo verla muy bien, pero no veo lentes blandos. Con esta puedo ver lentes blandos, pero no puedo ver la roca, ¿verdad? Puedo ver composiciones de relleno, si el relleno está suelto, si el relleno está duro, y muchas veces no me interesa ver la roca, me interesa ver el relleno porque la calle se hundió. En otros casos me interesa ver la roca, porque es donde voy a poner el muro, donde voy a poner la obra que necesito, y entonces no me interesa mucho el relleno. Y en otros casos me interesan los dos. El
problema no es una y otra, y en el fondo ni son tan caras, y además son rápidas. El problema no es ese. El problema es cuando el profesional llega y pide las dos y no sabe para qué son las dos. O pide una y realmente ocupaba la otra, o viceversa. ¿De acuerdo? Con esta metodología, pues uno puede tener niveles colgados de agua. Al final, si les presento esto, probablemente en este momento es como que vean, es como que vean la radiografía que les presenté al principio. Si a uno no le cuentan cómo es, uno no sabe. ¿De acuerdo? Ni tiene por qué saber. Para eso hay expertos que lo van a interpretar. Lo que sí hay que saber es entender que un experto debe plantear cuáles son las pruebas. Y por supuesto, siempre está la idea de poder correlacionar los resultados para poder interpretar. Otra metodología, cuando se utiliza algún campo eléctrico, no usemos ondas, sino usemos electricidad, ¿verdad? Un campo eléctrico, la tomografía eléctrica también es muy útil, y vean que todas estas metodologías en el fondo se relacionan también con la medicina, porque la medicina también usa las ondas para investigar y para curar, y la electricidad también, ¿de acuerdo? También es muy usual. Bueno, pero aquí nosotros también nos interesa. Entonces, ¿qué se hace? Se inyecta un campo eléctrico en el terreno, se emiten señales y a través de electrodos se puede obtener un perfil que, dependiendo de la separación de los electrodos, se puede alcanzar una mayor profundidad y se puede conocer cómo es la caída de voltaje a través de. Y entonces ahí ya entramos en un tema de interpretación de voltajes de electricidad, que tampoco voy a entrar en mucho detalle de estos, pero al final termino obteniendo algún perfil que por supuesto un experto tiene que interpretar, que no me dice qué tipo de suelo es, ni qué tipo de roca. Puede atravesar la roca, puede atravesar el suelo y me encuentra niveles colgados. Sin embargo, no palpo la muestra. Entonces voy a lo mismo, necesito lo que es perforaciones, datos puntuales para poder correlacionar. Bien, esto a modo general. Quisiera mostrarles algunos casos reales, algo que pues de pronto algunos bastante interesante. Vean este caso 1, fue un caso en la Ruta Nacional 2, esto fue en 2014, vean ese deslizamiento, ¿verdad? Fue un deslizamiento, ocurrió una noche, ahí camino al Cerro de la Muerte, un carro fue a dar al guindo, una moto también, ¿verdad? No les pasó nada por dicha. Obviamente esta es una de las arterias principales del país, ¿verdad? Entonces hubo que atenderla de forma inmediata, y lo que se planteó en primera instancia fue hacer perforaciones SPT, porque el objetivo era rápidamente tener resultados, a ver si la ruta se abre o no se abre. Eso es lo primero que a todo el mundo le interesa. Después de ver cómo lo resuelvan, pero primero dígame si puedo abrir la ruta o no. Entonces vean qué responsabilidad de decir abra la ruta y pase algo, o no abra la ruta y dejen parada la economía de mucha gente, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí muestro algunos resultados, no es que me interese entrar mucho en detalle, pero sí quiero que observen esa perforación. Vean cómo ahí se llegan casi a 7 metros de profundidad con golpes bajos, una consistencia muy blanda. Ya eso me dice que hay cierta zona que no anda muy bien, pero aquí se vuelve un poquito más interesante cuando venimos y hacemos un par de perfiles de refracción sísmica, y el perfil de refracción sísmica me detecta una zona de baja velocidad. Vuelvo a hacer otro perfil transversal y vuelvo a detectar una zona de baja velocidad ahí, y luego hago un perfil longitudinal, y en ese perfil longitudinal no detecto nada. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues mucho y poco. Sé que hay algo, no sé qué es, pero sé que hay algo. Entonces, y también sé por el perfil longitudinal que la calle que está aquí, y en el perfil longitudinal que está aquí, también sé que la calle no tiene problema en abrirse en esa zona. Lo que pasa es que no solo abrir la calle, es evitar que se siga yendo el deslizamiento. Entonces,
la calle se abre, no hay ningún problema, hacemos nuestro modelo geotécnico, nos quedamos picados ahí con esa zona de baja velocidad, sabemos que tenemos que venir a recuperar aquí, porque se fue carril, se fue medio carril, tenemos que recuperar aquí y probablemente tenemos que investigar qué está pasando aquí. Entonces en ese momento es cuando usted llega donde el doctor y le mandan los exámenes y llegan los exámenes y se queda así viendo y dice, hay que hacer más exámenes. Entonces ya uno sabe como hay algo que no está bien, ¿verdad? Algo no apareció bien. Uno no piensa, el doctor mandó el examen equivocado y ahora sí quiere mandar el correcto. Uno no piensa eso. Uno de una vez piensa, hizo el examen correcto y algo no le gusta y quiere investigarlo más, y bueno, pues este es el caso. Ahí cuando investigamos esa zona de baja velocidad, hacemos una aplicación también de la geología, vemos espejos de fricción, hacemos ya una campaña de investigación más densa, o sea, más exámenes, ya no solamente en la zona del talud, sino también no solo en la zona de la carretera, sino en la zona del talud, porque realmente hay que resolver todo. Se hacen más perforaciones, o sea, datos puntuales, y vean los resultados. Si pueden ver ahí, casi que los primeros 4 o 5 metros malos. Ya eso me indica que hay algo que hay que ir a remover. Ya eso me indica cuando vaya a construir que hay que remover eso. Cuantifique los costos para poder analizar cómo va a resolver eso y además sepa en qué se va a fundar. Adicional a eso, también hicimos algunas perforaciones a rotación porque nos interesaba conocer no solamente el suelo, sino por supuesto que la roca, y esa zona de baja velocidad muchas veces se asocia con algún tipo de falla, ¿verdad? O sea, con algo que no anda bien. Entonces, cuando hacemos perforaciones a rotación, empezamos a ver perforaciones, estoy seguro que de pronto no interesa en este momento que explicar mucho detalle, pero sí quiero que vean ese material, está todo fracturado. Realmente eso es lo que sí quiero que observen. Cuando hacemos la otra perforación por allá arriba, en el otro flanco del deslizamiento, la perforación también toda fracturada, lo cual obviamente nos empieza a preocupar y decimos tenemos que investigar qué es esa zona de baja velocidad. La zona de baja velocidad la venimos a investigar con esa perforación R3, pero esa perforación R3 es una perforación estratégica porque es una perforación, primero que nada, que yo necesito alcanzar la zona de baja velocidad y aquí no hay acceso. Está lloviendo, meter una máquina ahí en el deslizamiento es un riesgo con la gente, y entonces la estrategia es hagamos una perforación inclinada, calculemos un ángulo de inclinación para con esta perforación llegar en algún momento y ver qué pasa aquí. Y esa es la perforación que ahí muestro, donde se ve un material bueno. Veanlo aquí, material sano, todo fracturado, ya lo puedo palpar, ya sé que es de característica arcillosa, no arenosa, ya eso me indica mucho, porque como es arcillosa, cuesta que el agua pase. Como el agua no pasa, ya yo sé que puede haber una presión. Como hay una presión, ya yo pienso que tengo que ir a drenar esa presión, porque yo no quiero que el agua me genere una presión. Entonces ya me ayuda a tener una idea quién era esta zona de baja velocidad que está aquí, y ya puedo ver, palpar, hacer ensayos de laboratorio, hacer lo que yo quiera y sobre todo interpretar de una forma correcta una solución. Ahí pueden ver la perforación y bueno, las condiciones de sitio, obviamente cuando estas cosas pasan siempre es en invierno, entonces las condiciones de sitio de emergencia siempre son un problema, pero bueno, ahí va la perforación. Al final, pues no voy a entrar mucho en detalle, hacemos otra perforación arriba y detectamos que hay una zona de fallamiento por ahí, muy cerca de la calle, pero detectamos una zona segura donde sabemos que ahí podemos colocar una solución, y entonces ya pues entramos a la otra etapa que mencioné después del diagnóstico, proponer una solución, donde ya se colocan una serie de micropilotes y se coloca una serie de elementos de retención como un TerraMesh y se construye la solución y se recupera. Y bueno, esta no es actual, esta imagen es ya un poco cuando estaba en proceso constructivo,
probablemente 2015. Por ahí estaba, vean ahí donde ya se atendió todo el talud, se colocaron controles de erosión, hay control de aguas, fundamental el control de aguas, ¿verdad? Fundamental. Se tiene también ahí la obra de retención. Y bueno, si hiciera una analogía con la medicina y no perder la línea, ¿verdad? Se hizo metodología de investigación, se hicieron ensayos. Quizás de la que más me parece interesante es que realmente lo que hicimos aquí fue sacar una biopsia de la muestra. Eso fue lo que hicimos. Y saber que hay un problema, detectar el problema y extraer la muestra. Y llevarlo al laboratorio para poderla analizar, para poderla investigar. ¿De acuerdo? Esa es la estrategia. Voy a comentarles otro caso porque sé que ya vamos un poquito limitados de tiempo. Este es otro caso también, la ruta 237 allá en León Cortés. Caso muy interesante. Bueno, vean el tamaño del deslizamiento. Vean el tamaño del deslizamiento. ¿Qué sucedió aquí? Había un muro de suelo reforzado que se cayó la mitad, ¿verdad? Y se perdió un carril, ¿verdad? Se perdió un carril. Obviamente, otra arteria importante, vean dónde quedó, es solo un carril. Entonces, en ese momento, por supuesto que la idea principal fue salvemos lo que está y recuperemos lo que no está. Cuando hacemos un análisis, vemos que el pie del muro se lavó, ¿verdad? El pie del muro se lavó y por supuesto que eso trajo abajo esa parte del muro, ¿verdad? Que ahí lo pueden observar. Y vean ahí donde se ve el carril, donde está totalmente perdido y digamos nada de estas casas porque eso es daño colateral, ¿verdad? Y ahí va el carril. Bien, campaña de investigación, importante que se lo vayan preguntando, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí geología regional y local, perforaciones SPT, perforaciones a rotación, perfiles de refracción sísmica, topografía, suficiente. Eso es necesario, no ocupábamos nada más, no ocupaba saber cómo estaba el relleno, no ocupaba más W, no ocupaba ver niveles colgados de agua en esa montaña casi que estaban evidentes donde hubieran, era un tema superficial. Entonces, después ya procedemos con la geología, las perforaciones, ¿verdad? Por supuesto hay que siempre meter los equipos en lugares complicados. Si pueden ver ahí los primeros 2 metros, en la mayoría están malos, por allá alguna que llegó hasta 5 metros con metros malos. Las perforaciones de rotación, pues igual, nos dieron los resultados ahí que buscábamos para plantear una solución. Y la refracción sísmica, muy interesante, porque aquí me encontré otra zona de baja velocidad también. Entonces uno podría decir, otra biopsia, no es por default. Esta zona de baja velocidad realmente la encontramos. Si ven la escala, aquí estamos a 1540 y por allá andábamos como a 1565. En otras palabras, esa zona de baja velocidad es una zona de baja velocidad que está muy profunda. Probablemente ha estado toda la vida y nunca ha generado un problema. Porque mi problema era un problema superficial de aguas que lavó un muro que estaba en los primeros 10 metros, no a 25 metros de profundidad. En otras palabras, esa es como la de la vesícula. Ahí está, pero no está generando problemas, por lo menos no de forma inmediata. Entonces no interesa atenderla, en ese momento interesa resolver. Detectamos obviamente que el deslizamiento era un deslizamiento de tipo traslacional, o sea, superficial sobre una superficie ya definida, y lo que estuviera por aquí abajo realmente no nos estaba afectando el problema. Entonces pues seguimos adelante, hicimos nuestro diagnóstico, que es un modelo geotécnico, ese es el diagnóstico, con todas las propiedades, que eso es importante. En un modelo geotécnico siempre tengan todas las propiedades adecuadas para poder conocer, hacer los análisis. Nosotros tenemos que entrar en un tema de factor de seguridad. Los médicos tienen la suerte de no tener que hacer esto. El médico llega y dice, no, esto hay que operarlo, y hay que operarlo. Hay que meter, ¿cuántos pines hay que meter? 3, 4, 5 pines, nadie le pregunta. Mete los que él considera. No tiene que demostrarlo con software para ver si ocupaba un pin más o un pin menos. En cambio, nosotros sí, porque cada pin cuesta plata, mucha.
Y además la realidad es que todos nos lo cuestionan. Entonces, por supuesto que eso vino al análisis interesante de la solución, que fue en esta parte del muro simplemente reforzarla con anclajes, ¿verdad? Y la otra parte del muro, que no existía, era ya meter pilotes atravesando el suelo malo, recuperar el muro y meter anclajes. Y esa fue la solución. Parecía todo muy sencillo, pero la realidad es que no siempre es así. Cuando hicimos las corridas, por supuesto que todo esto obedece a hacer un modelo geotécnico, usar software de análisis de estabilidad, poder obtener factores de seguridad que nos den tranquilidad de que la solución, de que la condición inicial tiene factores de seguridad bajos, pero cuando yo hago una propuesta de solución, demuestro que mis factores de seguridad ya son altos. Eso es como el antes y el después. ¿De acuerdo? Eso es súper importante, porque eso demuestra realmente dónde va a estar la inversión. Bien, realmente el proyecto fue bastante interesante, tanto que cuando estábamos en el proyecto, pues aproveché para llevar a los estudiantes, colegas de ustedes, ya hace rato fue esto, y bueno, ahí aprovechamos para ir a ver el sitio. Obviamente ahí se ve todo muy bonito porque estaba en una condición seca, cosa que no pasa siempre, ¿verdad? Porque cuando estábamos en medio proceso constructivo, que esto es algo como que le pase a un médico en media operación, se vino la tormenta Ney y en medio proceso, pues empezó a caer todo y no hay nada que hacer. Bueno, sí, quitarse, ¿verdad? Por supuesto, dejar que esto pase y después venir a resolver. Y ya en ese momento, aparte de la preocupación, el gasto, el tiempo, multas, contratos, etcétera, 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 dejemos eso de lado, ¿verdad? Eso mejor lo voy a omitirlo, pero hay que cambiar de solución, porque donde yo quería montar un muro ya no puedo montarlo, ya no hay nada. Y vean el tamaño de ese talud. ¿Cómo voy a ir a buscar ahí un pie donde colocar un muro? Entonces en ese momento volver a hacer algunos exámenes, verificar y por supuesto plantear una solución distinta. En este caso ya lo que planteamos fue recuperar un enrocado anclado que dependa mucho de los anclajes laterales y menos del pie, porque ya no hay pie. Y posterior a esto, hacer el rediseño de la solución. Y bueno, ahí les puedo mostrar rápidamente algunas fotos de la construcción. Ahí están los anclajes, ahí se ven, también el enrocado. Y bueno, ahí fue quedando la solución. Ahí ya se recuperó la calle. De pronto no quedó tan estética como uno quisiera, porque la realidad es que estas soluciones normalmente no son estéticas, tenemos que trabajar en eso. Pero créanme que los médicos cuando hacen esto tampoco son estéticas, ¿verdad? A veces quedan heridas, ¿verdad?, fatales. Entonces lo importante es resolver. Ahí pueden ver ya en el 2017 un poquito más tranquilo el asunto, ya ha pasado. Luego vino el CONAVI y se le ocurrió hacer un control de aguas, ¿verdad? Eso es, por supuesto, es importante. Fue el principal detonante del problema, el control de aguas. Y cada vez que paso por ahí lo monitoreo, ¿verdad? Ahí se ve donde está, pues todo bien, por supuesto que el que vivía en la casa, chao, ¿verdad? Ya no más, fue totalmente desalojado. Y bueno, ya en 2021 me di otra vuelta por ahí, me di cuenta que ya esto se había caído, ¿verdad? No fue una buena praxis eso para el control de aguas. Y si quisiéramos hacer una analogía con la medicina, pues este muro anclado es como cuando hay de pronto una fractura de cadera, y también es como un elemento rígido anclado. Y pues aunque no lo crean, esa también me tocó, entonces pues también la conozco. Y bueno, para terminar, simplemente quisiera mostrarles esto.
Hace algunos años, cuando investigaba mucho este tema, era como algo que pasaba en otra parte del mundo. Pasaba en otra parte del mundo, eran condiciones demasiado extremas, esa es la realidad, y que nos alertaban de que son cosas que pasan y tenemos que estar preparados para ser el médico para resolver esto, o diagnosticarlo, o bueno, entender que muchas veces hay casos paliativos también en la medicina y en la ingeniería, correctivos, pero después de eso, en los últimos años me he dado cuenta que no hay que ir por todo el mundo para darse cuenta de que eso nos pasa aquí. Y no sé si alguno reconoce esa imagen, que está muy de moda, lastimosamente. Ese fue el caso del bus, que se lo llevó un tronco, murieron personas, pero la realidad es que cuando yo me pongo a analizar lo que he venido investigando en los últimos años, en el fondo eso no dista mucho de lo que vivimos regularmente. Si pueden ver ahí la ruta 32, y si ven ese deslizamiento en ruta 1, ese es como uno de todos los días de la ruta 32, ¿verdad? Que es la carretera ahí por el Braulio Carrillo. Entonces realmente, ¿a cuánto estamos de acostumbrarnos a esto? Porque vivimos acostumbrados, ya es normal. Ya la ruta 32 se cayó, eso es normal, pero esto hoy en día nos está pasando en todo lado. El tema del cambio climático definitivamente nos está afectando. Esto fue en ruta 2 también en el 2021, y bueno, ni qué decirles de que fue el fin de semana. Entonces no estamos hablando de algo que sea como una historia de terror. Esta es nuestra realidad hoy en día, y lo que es importante es que ustedes hagan conciencia si realmente estamos preparados para ser los médicos de la ingeniería. Muchachos, un gusto, el tiempo se me venció. En otra ocasión podremos ver muchos otros casos. Si hay alguna pregunta. Buenos días. Mi pregunta sería, ¿cuál es el método más efectivo para evitar estos tipos de deslizamientos? Porque en Costa Rica eso es muy habitual, ¿verdad? Como usted lo acaba de mencionar. Pero para futuro de nosotros, ¿verdad? Como ingenieros, ¿qué podemos hacer o qué método podemos implementar para una prevención de verdad? Porque, bueno, si vamos a arreglar el problema, pero es cuando ya pasó, pero creo que también hay que darle un pre al problema, ¿verdad? Entonces usted, de su experiencia, ¿qué me podría decir? Claro, muchas gracias. Muy buena pregunta. Quisiera tener una respuesta exacta, y casi que sería como preguntarle a un doctor, ¿cómo hago para detectar el cáncer antes de que pase? No es fácil. Sí hay metodologías para mitigar un poco. Hay monitoreo, hay topografía, inclinómetros, pluviómetros que me avisan cuando hay cierta cantidad de agua, y entonces uno puede tomar una previsión y decir, hagamos una pausa, alerta amarilla, esto se puede caer para el tránsito, si hablamos de carreteras, y entonces avisa. Detectar exactamente dónde va a pasar y cuándo va a pasar, eso es muy difícil, muy difícil. Y por ejemplo, le menciono el caso de Ruta 1, esto que acaba de pasar. Mucha gente cree que esto que le pasó al bus, que es una situación obviamente trágica, era algo previsible, o si hubiéramos tenido tecnología de punta, o si fuéramos el país más desarrollado, hubiéramos logrado tener eso. Realmente no. Realmente eso fue una situación fortuita, no se podía detectar. Y cuando uno va y ve los sitios, encuentra otros lugares donde el agua está cayendo y no se ha caído el talud. Y en otros lugares donde no cae agua y ya se cayó el talud. Entonces uno podría decir, es el agua. A veces sí, a veces no. ¿Qué podemos hacer? Definitivamente tiene que haber un sistema de alerta
un sistema de alerta que pueda monitorear algo y decirnos algo, ¿verdad? Por supuesto, estoy pensando en un caso de pronto muy idealista, porque realmente tener un sistema de alerta en nuestras carreteras de montaña es tener un sistema de alerta en todo el país. Entonces hay que tener pluviómetros en todo lado, inclinómetros en todo lado, y bueno, cada uno de esos elementos cuesta plata y el país no tiene para eso. Que si se podría técnicamente, sí, se podría mejorar. Determinantemente tener certeza no se va a poder, no se puede. La geotecnia es una ciencia incierta, no es exacta. O sea, no es como la parte estructural, de pronto que uno hace un cálculo y tiene bien claro y sabe que el concreto resiste 210 kilos por centímetro cuadrado y eso le falla el cilindro, más o menos un porcentaje. Aquí no es una ciencia exacta, por eso es que buscar esa exactitud es muy difícil, pero de esa manera se puede lograr un poco. Con gusto. Buenos días. En el sentido del sistema de alerta, por ejemplo, usted tiene razón, obviamente con todo el respeto, pero el sistema de alerta, yo quiero escuchar su opinión, o si usted ha intervenido esos dos casos en específico que se me vienen a la mente. Por ejemplo, el hundimiento de San Ramón, que es un sistema de alerta obvio que usted pasa y piensa, bueno, voy a pasar rápido porque me puedo ir con el derrumbe, ¿verdad? No sé si lo ubica. Luego el otro que siempre me ha llamado mucho la atención todos los años, yo dentro de mi poca experiencia, lo que he visto, calculo que baja por lo menos unos 30 centímetros por año ese hundimiento entre Tarbaca y Acosta, una vuelta que hay ahí, y lo que hacen es rellenarlo de concreto, de asfalto, ya inclusive la baranda desapareció y volvieron a colocar otros rótulos más arriba porque la baranda se hundió, se fue, y ahora en este momento creo que estaban haciendo transbordo de los buses porque ya pegan en el hundimiento que hay en esa vuelta. Entonces ese sistema de alerta es obvio. Yo digo, bueno, esto está que en cualquier momento se va, voy a bajar y paso, las veces que pasaba, a veces paso. Entonces en estos casos no sé, ¿será que, yo me imagino, será que hay algo debajo suelto o qué pasa y nadie lo interviene en serio, un puente o algo? Gracias. Claro, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, como usted bien lo dice, hay sistemas de alerta que son evidentes. No ocupamos un sistema de alerta en inclinómetros para saber que el deslizamiento de San Ramón se está hundiendo. Eso lo sabe cualquiera, hasta el que pase con el carrito de copos por ahí. No sabe qué está pasando, no sabe con certeza cuánto se está hundiendo, no tiene menos una idea de cómo resolverlo, o si tiene una solución técnica y económicamente viable. Por supuesto que ahí se valoran muchas cosas. Entonces sí, claro, los sistemas de alerta no se deben aplicar donde hay algo muy evidente, porque sería como desperdiciar recursos. En esos casos que usted me menciona, que son casos muy evidentes, es como el caso del paciente donde usted tiene muy claro dónde está el problema. Pero usted no ocupa monitorear al paciente durante cierto tiempo para ver qué está pasando, porque ya pasó mucho tiempo y ya se sabe qué hay. Usted lo que necesita es intervenir de forma profunda, hacer una auscultación, una campaña de investigación adecuada, ir al deslizamiento de San Ramón, cosa que no se ha hecho, pero me parece que ahora sí se va a hacer, por lo menos este gobierno tiene la idea de hacerlo, y determinar, bueno, aquí tenemos una capa muy profunda que se está asentando, es obvio, no estoy diciendo nada que nadie sepa, pero sí puedo decir, se va a seguir asentando durante mucho tiempo más. Si coloco ese relleno se va a hundir, si coloco ese relleno se va a hundir, que también eso es lógico, como usted bien dice, ya ha pasado que le ponen y se hunde, le ponen y se hunde, y parece mentira, pero le vuelven a poner y se vuelve a hundir, ¿verdad? Es como cuando usted se pone la curita, ¿verdad? Y se le cae la curita, se pone la curita y sigue poniendo la curita, se le va a seguir cayendo y nunca resuelve el problema, ¿verdad? Si es que espera que se resuelva solo, cosa que no pasa en muchos casos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que intervenir y ver qué está pasando. Eso es lo que hay que hacer. Ver si hay, como usted bien dice, si hay algo que se está hundiendo, si es una capa de consolidación,
¿verdad? Que es algo que se está consolidando con el tiempo. Si de pronto es una roca que a lo largo del tiempo se descompuso y se convirtió en un medio, digamos, muy blando, y entonces se empieza a sentar a lo largo del tiempo y siempre va a pasar. Bueno, hay casos de esos donde lo que hay que hacer es ir y poner un puente y brincarse el problema. En algunos casos, si hablamos optimistamente desde un punto de vista económico, ¿verdad? Porque llegar y decir, pago un puente y brínquese 250 metros, sí, claro, eso es muy sencillo, pero la plata no está. Si vamos, por ejemplo, a la ruta 27, el deslizamiento que está pasando, ¿verdad? Que es un deslizamiento detectado desde los años 90, ya se sabía. Y se ha intentado la solución, y no ha funcionado. Y ya llega el momento en el que simplemente hay que tomar otra decisión. A veces pasa eso. Entonces, estoy de acuerdo con usted, los sistemas de alerta no son para colocarlos en lugares evidentes. Son para colocarlos en lugares donde no se espera una evidencia, o de pronto donde la geología nos dice, vean, en toda esta zona puede haber un riesgo. Bueno, tratemos de gastar los recursos de esa manera. Entonces mi recomendación sería esa: los casos que ya están muy claros hay que entrar a investigarlos de forma directa para saber qué está pasando y tomar una decisión. Y muchas veces la decisión es aprender a vivir con el problema. También eso quiero dejarlo claro. Como pasa en la medicina, a veces hay que vivir con el problema. Por ahí tengo otro montón de casos donde realmente hay una ruta con un deslizamiento tan grande que lo mejor y más barato es irse por otro lado. Haga la ruta por otro lado, expropie por allá, y entonces ya en ese momento ya se brincó el problema. Le sale más barato que estar peleando con el deslizamiento toda la vida y nunca resolviendo nada. Buenos días. Bueno, hablando un poco con respecto a lo que le consultó la compañera sobre cómo prevenir esos deslizamientos, lo que le voy a consultar es su opinión sobre algo que creo que es una situación que se da en este país. Y es que, por ejemplo, la Ruta 32 es una ruta que se construyó hace muchos años y por cuestiones ambientales, ¿verdad? No se ha podido realizar taludes, que eso es algo sumamente necesario en las carreteras, más en carreteras en zonas montañosas. A lo que vi, están proponiendo muros anclados para solucionar los problemas de derrumbes en la 32, pero igual, por cuestiones ambientales, no se está dando permiso, ¿verdad? Y tal vez para prevenir, no sé si sería bueno que a la hora de realizar los diseños de esas carreteras, que es donde principalmente sea la problemática con los derrumbes, asumo que se hacen los estudios de suelo para el diseño de las carreteras. ¿Por qué con esos estudios de suelo no se consideran esos posibles deslizamientos? ¿O es que en esos estudios no se ve tal vez eso que usted nos mostraba, esa información sobre el suelo en el cual se va a construir? O al menos la zona aledaña, ¿verdad? Más si se sabe que donde se va a construir es una zona montañosa donde van a haber, por decirlo así, guindos y paredones justo al lado de la carretera. Porque esas cosas no se toman en consideración a la hora de diseñar la carretera, para tal vez prevenirlo, por decirlo así. Bien, muchas gracias. Sí, siempre la Ruta 32 es como tema en estas charlas de ingeniería. Vean, la Ruta 32 tiene una particularidad que no tiene ninguna, ¿verdad? Y es que se nos sale del ámbito ingenieril técnico y entra al ámbito legal, al ámbito ambiental. Porque resulta que como es parque nacional y nosotros somos los principales defensores de los parques nacionales, especialmente los ambientalistas, no permiten, ni hay una ley que permita intervenir el parque. Esto ha llegado, con el perdón de los ambientalistas, al punto de que es más importante el parque que las vidas, al punto de que algunas de estas imágenes que pasé por ahí, llega un momento en que es normal ver eso, porque nos importa más el parque nacional que las vidas que están en riesgo. A ese punto hemos llegado, donde ya ni siquiera las autoridades del Ministerio de Obras Públicas o el CONAVI pueden hacer nada, porque está fuera de su jurisdicción.
porque ya hay que entrar con el INAE, SINAEC, etcétera, etcétera, y una serie de entidades. Entonces, poder resolver la ruta 32, que no se ha logrado a lo largo de los últimos, desde que inició la construcción, estoy seguro que desde ahí empezaron los problemas, porque la estrategia en aquella época era hagan los taludes y algún día se estabilizan, y bueno, ahí llevamos 40 años y no se han estabilizado o más. Tiene ese problema, tiene esa connotación. Entonces, resolverla implica que hay que cambiar la ley, y uno podría decir que es más fácil cambiar la ley que ir a resolver un talud. Sí y no, porque la lógica es que sí, pero en nuestro país la lógica no es la lógica. Entonces, ir y cambiar la ley aquí es un dolor de cabeza. No se logra al punto de que muchos, hablo por ejemplo el gobierno pasado, el ministro pasado, lo que pensaba era en túneles falsos. Pensaba en túneles falsos como solución. El túnel falso es una obra que se coloca para proteger la carretera de los caídos. Es una obra muy valiosa, muy importante, muy segura y muy cara. Casi que poner túneles falsos en la ruta 32 es hacerlo en toda la ruta. O, a menos que alguien quiera llegar y decir, ahí se va a caer, y vaya y ponga $2 millones ahí, y que el deslizamiento se caiga 50 metros a la par, y después aparece en ese 11 preguntando quién fue el ingeniero que era ahí, y no allá, porque no se sabe. Los anclados, el sistema anclado, que también es una solución, y todavía yo se lo plantearía de otra manera más fácil. Antes de resolver, lo primero que hay que hacer es poder intervenir el parque. Esa es la realidad, eso hay que poder intervenir el parque. De por sí hay mucho parque, tampoco es que usted se va a robar un montón. No, cuando uno hace la foto aérea y uno dice, me voy a robar una franja ahí de unos 40, 50 metros a cada lado, porque hay que hacer taludes, estoy totalmente de acuerdo con usted, hay que hacer taludes, hay que controlar las aguas, es una zona donde llueve mucho, y donde si usted llega y controla las aguas y simplemente hace taludes y pone cunetas, resolvió el 70% de los problemas. Ya, y de la forma más barata, porque lo más barato en esto es movimiento de tierras y cunetas. Por supuesto que ya en ese momento entraremos en otra etapa de decir, bueno, pero ya no solo con taludes y cunetas resuelvo, necesito algo más, necesito un sistema anclado. ¿A dónde? Allá y allá y allá. Bueno, ahora sí voy con esa solución que es un poco más agresiva, más cara, y resuelvo ese problema. Y después, perfectamente pasa que haya una zona que no la resuelvo ni con anclados. Ahí es donde puede ir el túnel falso. Entonces hay una estrategia para llegar a la solución de forma adecuada, pero el primer paso es cambiar las reglas del juego, cambiar las leyes. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted, los estudios de suelos deben de detectar eso, deben de dar las recomendaciones adecuadas en los taludes. De hecho, nuestras carreteras de montaña, muchas tienen una similitud, y es que los espesores de suelos tropicales no son grandes espesores. Si ustedes los ven, son deslizamientos, pues sí, muy grandes, muy largos, pero no son profundos, ¿verdad? Y ya tendríamos que entrar en un detalle en los tipos de deslizamientos, como el traslacional que mostré ahora, pero hay otro que es rotacional, que tiene una falla súper profunda, y ese sí es un problema resolverlo, y muchas veces no se puede resolver, ¿verdad? Entonces, que se podría mejorar, por supuesto, sin ninguna duda. Garantizar, no vamos a poder garantizar nunca, ¿verdad? No sé si... ¿Alguna otra consulta? Bueno, muchas gracias, muchachos. Agradecemos al ingeniero Luis Diego Gamboa por su valioso aporte en el área de la ingeniería geotécnica, y a nombre de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil y de Construcción le otorgamos el siguiente reconocimiento. A continuación vamos a pasar a un refrigerio que tenemos afuera del auditorio. Regresamos a las 11:15 para una charla que vamos a tener en este mismo espacio, entonces le agradecemos la puntualidad. Gracias. Gracias.